Cuando ser bueno no es suficiente. Stephen Brown, capítulo 7. Esta es la ley, el camino de Dios para la libertad. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Salmo 119, versículo 97. Si hasta ahora usted no tiene ciertas cuestiones sobre lo que estamos hablando en este libro, entonces no hay prestado atención a los capítulos anteriores. Con efecto, cuando cristianos no tienen cuestiones, su creencia está lejos de la fe cristiana. La teología bíblica a menudo parece tan complicada como cerrar una mala demasiado llena. Cuando pensamos que están todas las cosas dentro, un pedacito de ropa aparece aquí y allá. Usted abre la mala, pone todo en perfecta orden y cuando cierra, allí está de nuevo ropa saliendo de la maleta. Me considero un calvinista de los 5 puntos. Esto quiere decir que tengo una línea teológica definida y para ser sincero estoy seguro en esta posición teológica. Si no lo creía de esta forma, mi posición sería otra. El problema es que aquel que no comparte de la misma opinión que yo siempre mostrará las ropas que están saliendo de la maleta. El problema con todos nosotros que creemos en la Biblia y tenemos nuestros puntos diferentes es que siempre habrá ropa saliendo de la maleta. ¿Por qué? Porque Dios no se define con nuestro medio de definir las cosas. Él es mucho mayor de lo que pensamos, escribimos o imaginamos al respecto de Él. Calvino llamó la Biblia de la charla infantil de Dios. Con esto, él no quiso desacreditar la Biblia, mas mostrar que él, lo Dios infinito, tuvo que venir abajo hasta nosotros, finitos para que pudiera alcanzarnos. Cuando hablamos sobre la libertad, siempre surgen preguntas, pero nosotros no podemos solucionar de todo. Y yo mismo lo sé que cuando muchas personas terminaren de leer este libro, habrá muchas ropas saliendo de la maleta. Muchas veces las cosas no se encajan, mas esto no corresponde a la realidad. La ley es una de ellas. Parece que la ley y la libertad jamás podrán estar juntas, pero cuando nosotros oímos con atención lo que la Biblia dice, empezamos a comprender lo equilibrio y la maravilla de la revelación de Dios acerca de la verdad. La Biblia está llena de advertencias sobre la moral, la ética y la ley, enseñando siempre cómo nosotros debemos actuar, lo que decir y pensar. Y no apenas eso, mas también sobre las personas que ignoran la ley, alejándose de Dios y de sus padrones. ¿Cómo debemos comparar todo lo que fue dicho sobre la libertad? ¿Cómo nosotros podemos ser libres y obedientes al mismo tiempo? Si nosotros fuimos llamados para servir, ¿cómo a pesar de esto podemos ser libres? ¿Sería la idea de libertad como yo veo una idea pagana de la nueva era? ¿Será que la connotación cristiana de libertad no es de libertad de los pecados? ¿No sería la libertad simplemente un nuevo nombre para la obediencia? Podemos resumir todas esas preguntas en solamente una. ¿Cómo nosotros relacionamos la libertad con la ley de Dios? Esta es una buena pregunta con la cual trataremos de forma bíblica y por completo antes que acabemos este libro. Comenzaremos por Jesucristo. No es un malo comienzo, ¿sí? El propósito de la ley. La enseñanza de Jesús al respecto de la ley y de la libertad fue criticado. Hablando sobre su resurrección, él afirmó: no piense que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeños que sea,
y enseñe a otros a hacerlo lo mismo, serán considerados el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Antes que nosotros examinamos lo que la Biblia llama ley, examinamos algunos puntos interesantes en este texto. En primer lugar, note por favor que si Jesús nunca hubiera dicho nada sobre la ley, él jamás necesitaría decir esas palabras. Si Jesús no hubiera dicho nada que pudiera comprometer la ley a punto de destruirla, él no tenía llamado la atención para este problema. En el capítulo 4 nosotros percibimos que el apóstol Pablo tuvo lo mismo problema. Si él no hubiera enseñado doctrinas demasiadas acerca del antinomianismo, jamás tenía que escribir la epístola a los Gálatas. De la misma manera, si Jesús no hubiera dicho algo que sugería la destrucción de la ley, él jamás tenía que hablar sobre esto. Un conocido conferencista cristiano estaba dando una conferencia en California, donde había estado hace 2 o 3 años. Después de su primera conferencia, un hombre vino a hablar con él diciendo: "Me gustaría verificar algo contigo. He estado citando desde la primera vez que estuviste aquí y quiero asegurarme de que lo estoy haciendo correctamente. Llegaste a la conclusión de que si alguien ha estado cometiendo adulterio, tendrá que hacerlo de nuevo." El palestero estaba horrorizado. Si dependiera de mí, habría revisado las notas de mi primera conferencia y las habría estudiado nuevamente para ver qué habría causado tal discrepancia en la comprensión del mensaje. No tengo conocimiento de si el conferencista puede defenderse o trató de corregir esta impresión errónea, pero habría dicho: "Algunos de ustedes piensan que la última vez que estuvo aquí traté de destruir la ley que prohibí el adulterio bajo ninguna circunstancia. Esto es cierto, no estaba tratando de destruirlo, sino de cumplirlo. Estaba tratando de decir que Dios te perdona y que la mejor manera de cometer más pecado es estar seguro de que eres perdonado de esta manera." Jesús de ninguna manera estaba tratando de destruir la ley. Puede haber sido miedo de que esta fuese la impresión causada en los demás, pero esto estaba muy lejos de la verdad. Jesús no estaba destruyendo la ley, pero aquí viene el punto importante. Lo que él afirmaba podía interpretarse de esta manera. Ahora, la pregunta es la siguiente: si todo lo que he explicado en los capítulos anteriores es cierto, ¿por qué existe la ley? En otras palabras, si somos realmente libres, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la ley? Por supuesto que la ley es importante o Jesús la habría destruido. Volvamos a la pregunta inicial: ¿cuál es el propósito de la ley? Los parámetros del deseo de Dios. En primer lugar, la ley refleja la mente de Dios si desea saber lo que piensa Dios sobre el adulterio, el robo, la deshonestidad o cualquier otro tipo de comportamiento. El estudio de la ley, los 10 mandamientos, no son 10 sugerencias. Todos los 10 mandamientos bíblicos sobre moralidad, ética y comportamiento cristiano nos fueron dados para que pudiéramos entender el pensamiento de Dios sobre ellos. Todo está cerca. Tú, Señor, también estás cerca y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus mandatos, los cuales estableciste para siempre. Salmo 119, versículo 151 y 152.
Aquí está el punto. La ley refleja los parámetros del deseo de Dios. Los parámetros de su amor cuando los confundimos, usando la ley de manera inapropiada. Muchos padres me han preguntado cómo actuar con respecto al comportamiento inaceptable de sus hijos. Como adultos, por ejemplo, un padre puede preguntar: mi hijo me acaba de decir que es homosexual. ¿Cómo debo reaccionar? A mi hija está viviendo con un hombre, no sabe si se casará. ¿Cómo debo tratar de este asunto? O incluso mi hijo, si está emborrachando, ¿qué debo hacer? Siempre tengo que decirles a los padres que revelen claramente sus patrones de comportamiento y que no tomen ninguna acción. Por ejemplo, admitir un niño o niña viva con un amigo de acuerdo preferido. Esto sería actuar en contra de esos estándares. Sin embargo, es necesario separar siempre patrones de comportamiento con la realidad del amor. Palabras nunca dejan amar insinuadas. ¿Sabes a quién aprendí a hacer esto? Con Jesús. Recuerda cuando esa mujer fue sorprendida en adulterio, las gafas religiosas iban a comenzar a apedrear. Los líderes religiosos ya iban a empezar a apedrearla cuando Jesús ordenó que no tenía pecado que le tomara la primera piedra. Esto se había ido. Juan escribió. Él se incorporó y preguntó: ¿dónde está? Ya nadie te condena. ¿Nadie, Señor? Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En Mateo está en la colina mirando a la ciudad de Jerusalén. Sus palabras están llenas de ternura. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Te das cuenta? A pesar de los errores de Jerusalén, Jesús no dejó de amarla y aceptarla. Fue por esta equivocado que usó amarlos. El mensaje de Jesús es clara. Al oír esto, Jesús contestó: no solo sana a los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vaya y aprenda qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Jesús no siempre aceptó sus comportamiento de estas personas, pero Él continuó dándole su amor. Es para este propósito, para dar nuestro amor, que somos llamados. Una medida. En segundo lugar, la ley funciona como una medida a través de la cual los creyentes pueden determinar su progreso. Dios justo, que examina la mente y el corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Salmo 7, versículo 9. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches, ponme a prueba que no hallarás en mí ningún plan maligno, mi boca no pecará. Salmo 17, versículo 3. Debemos siempre recordar que en nuestro caminar con Dios no somos probados para el beneficio de Dios. A menudo pensamos que Dios está allí en el cielo preparando formas de probarnos. Él mira hacia abajo, Él le dice a su ángel: mira a ese allí. Tenía tanta esperanza en él, pensé que saldría mejor. Por supuesto, no es así como sucede. La prueba es para nosotros y no para Dios, porque Él ya sabe de antemano cómo vamos a actuar. Tuvo un profesor universitario que hizo muchas pruebas y nunca le asignó la calificación. Después de que nuestra clase había tomado su primera prueba, declaró:
Algunos de ustedes hicieron excelentes exámenes y otros lo hicieron muy mal como maestros. No me interesa saber cómo estás, pero como tú, como mis alumnos, donde querer saber que existe o no existe. Aquí están sus respuestas. Corrijan sus testes y pueden dar sus notas. Naturalmente pensamos que estaba comprobando nuestra actitud honesta y que retiraría las pruebas, lo cual no fue nuestra sorpresa cuando dijo: no quiero ver tus pruebas porque lo más importante es que sepas lo que has logrado hacer. Es probable que en unos años ya ni siquiera recuerdes tus nombres. Entonces lo que importará es que ustedes pudieron aprender en esta clase de literatura inglesa. Esta prueba es para ustedes y no para mí. Así es con la ley. Ella es para nosotros. Ella es un examen que Dios no atribuye notas. La calificación ya ha sido dada por Jesús en la cruz y fue una excelente calificación, 10. La prueba fue hecha para ti. Revisa la voluntad de Dios por medio de las Escrituras y verás cuánto ya has caminado por tu aliento y cuánto has fallado para que puedas hablar e incluso donde debes caminar para que puedas ganar confianza. Un maestro. En tercer lugar, la ley es una clase de maestro que nos lleva a Cristo y nos hace permanecer en Él. Pablo escribió a los Gálatas: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Él escribió también a los romanos: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codicies. Romanos capítulo 7, versículo 7. De esta manera, la ley de Dios permite que aparezcan mis faltas, y eso, al conocerlas, me acerca cada vez más a Cristo. Si nos enfrentamos a la ley, me doy cuenta de que hay áreas en las que no he sido fiel, así que me dirijo a Cristo en busca de perdón, aceptación y fortaleza. ¿Sabía que la Iglesia Cristiana es la única institución en el mundo en la que la condición para ser miembro es no tener calificación? Y no solo eso, sino para entender estos pensamientos perfectamente, diríamos que la Iglesia Cristiana es la única organización en el mundo donde la única calificación para que ustedes sigan siendo miembro es que no esté calificado para mantener su membresía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo pasó tanto tiempo con prostitutas y pecadores? Mira a Jesús, pero al escuchar esto dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Mateo 9, 12. En otras palabras, Jesús es un médico y su trabajo es ayudar a los enfermos a encontrar una cura. Si no estás enfermo o al menos cree que no lo estás, entonces Jesús no te atrae. El problema con los religiosos en el tiempo de Jesús es que aunque no sabía que estaban tan enfermos como las prostitutas y pecadores, ellos estaban. Tengo un amigo juez que no es cristiano, ni puede entender por qué lo soy. Sin embargo, seguimos siendo amigos hace años. Estuve en su ciudad, así que sugiero que nos encontremos. Me encuentro con mis amigos en los bares, se rió. ¿Cuál es el problema del bar? Y lo encontraré allí, le respondí dejándole perplejo.
En esta noche, cuando llegué al bar, noté que él estaba acompañado por una prostituta. Creo que estaba jugando a dejar al reverendo sorprendido. Uno de estos días seguiré haciendo algo muy irreverente y jugaré el juego que dejé el hombre de la ley conmocionado. Bueno, fingir no estar sorpreso, pero para decir la verdad, no estaba muy sorpreso mismo. Cuando su pareja fue al baño, él volvió para mí y habló. Señalando a las personas que estaban en el bar, me declaró: Steve, todas estas personas aquí están enfermas. Creo que notó mi área de asombro porque continuó. No me malinterprete. Continuó más que rápido. Yo también estoy enfermo. La única diferencia es que yo sé que estoy enfermo y ellos no. Jesús ama a las personas que, como mi amigo, saben que están enfermas. Ellos no están lejos de entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos enfermos? ¿Cómo podemos saber que necesitamos a Jesús? Necesitamos revisar la ley. El papel de la ley es llevarnos al médico. Una hoja de ruta. Y, en cuarto lugar, la ley nos muestra dónde están los campos minados. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, versículos 97 y 98. La mayoría de las personas, si fueran honestas, admitirían que su definición de pecado implica placer. En otras palabras, si no tuviera placer, no sería pecado. Al revés. Si tuvieste placer, entonces pecaste. Cuando definimos los pecados de esta manera, hacemos Dios una especie de deidad cuyo mayor propósito es alejarnos del placer. Todo lo que causa placer, dijo alguien, o engorda o es pecado. Esto es tontería. Esto no es cierto. Lo que la ley nos dice y nos muestra es cómo ser más felices y plenos, incluso en el mundo en bancarrota, donde nada funcionará. Si quieres vivir en este mundo de una manera sabia y exitosa, obedecer la ley de Dios. Algunos me llaman cínico, diría realista, porque creo que el objetivo principal de la ley de la vida es caminar hacia el hospital sin nosotros. O sea, la ley nos hace caminar entre un hospital y otro hospital, sin que perdamos tiempo o sin nos perdemos. Creo que nacemos en un hospital, morimos en otro y que el objetivo de la vida es ir de uno a otro siendo lo más exitoso posible. Y la forma en que vamos a hacerlo es siguiendo la ley al pie de la letra. Un pastor cuando joven dijo: quiero ganar el mundo para Cristo. Cuando tenía 40 años comentó que le gustaría ganar el mayor número de personas para Cristo. Ya en sus 60 años oró: no me permite, Señor, perder tantos. Me identifico con él. Ese puede ser su mayor cinismo, pero de cualquier manera siento que lo mejor que puedo hacer en la vida es obedecer a Dios lo mejor que pueda. No pienso que es perfecto, pero siento que hay tanta confusión en el mundo que necesito ayuda. En el mundo es un campo minado y no quiero pisar en minas porque ya tengo suficientes problemas. La Sagrada Torá es considerada por los judíos como el mayor regalo de Dios porque Él es el mapa de cómo funciona el mundo. La ley también es un mapa, nos ayuda a encontrar nuestro camino en este mundo complicado. Sin ella podemos lastimarnos y perdernos. Mira, cuando Dios nos prohíbe cometer adulterio,
no quiere que nos alejemos del placer, sino que evitemos que seamos heridos. Nos dice que amemos a nuestro prójimo, no porque quiere mantenernos ocupados, sino porque esta es la mejor manera de vivir bien con las personas. Advertencia: la ley puede destruir. No podemos hacer uso de la ley por ninguna otra razón que no sea una de las 4 ya mencionadas. Podemos destruir el cuerpo de Cristo si usamos la ley de manera inapropiada y no bíblica, dijo Pablo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Veamos algunos usos inapropiados de la ley. La ley nos salva. En primer lugar, no podemos usar la ley como un medio para alcanzar a Dios. En un capítulo anterior vimos que la salvación viene solo a través de la fe en Cristo. Si agregas algo, entonces la esencia se perdió. Antes de la reforma, Martín Lutero lloró sus pecados en su claustro, confesó a un joven sin saber qué hacer, comenzó a orar al credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, resucitó de entre los muertos, al tercer día ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos y el perdón de los pecados, en la... Espera, interrumpió Lutero a su confesor. ¿Lo que dijiste? Como dije, repite. La última parte. Oh, esto, ore, creo en el perdón de los pecados. Esto, el perdón de los pecados, repitió Lutero, como si quisiera saborear estas palabras, en el perdón de los pecados. Así que hay esperanza para mí en algún lugar. Tal vez hay una manera de llegar a Dios. Por supuesto, fue este el comienzo de la reforma. Martín Lutero se dio cuenta de que no era justo y que si dependiera de su justicia para llegar a Dios, no tendría éxito. Así que si alguien le dice que confía en Cristo y luego agregue algo como el bautismo, la bondad, la obediencia, el amor, crecer en la Biblia e ir a la iglesia, te estás mintiendo. Pero a todos los que han recibido, a los que han creído, Dios les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. La ley nos santifica. En segundo lugar, no podemos usar la ley como un medio para estar cerca de Dios. La mayoría de nosotros pensamos que sí, pero tenemos problemas para creer en estas palabras. La mayoría de nosotros usamos el mismo subterfugio de la dieta contra el equilibrio de ideas y actitudes para compensar algo que se ha hecho mal ante Dios. Escucha tu justicia. No puede acercarse a Dios ni mantenerte cerca. Naturalmente, ese comportamiento, la rectitud fluye de una relación con Cristo, pero la justicia no puede mantenerla. Hay una enseñanza popular, pero desafortunadamente errónea, que dice que si no hemos mantenido una vida santa, si no hemos manifestado nuestra justicia, entonces de ninguna manera podemos pertenecer a Cristo. Sé que eso es lo que he predicado toda mi vida, pero estaba mal. Esta fue la segunda vez en mi vida que me equivoqué. La primera fue cuando pensé que estaba equivocado. Yo no lo estaba. Yo estaba
Pensando solamente, yo estaba totalmente equivocado. Lo que enseñé había hecho algo que solo Dios tiene el derecho de hacer. Es decir, aquellos que consideran ser pueblo de Dios, que no era estas personas pueblo de Dios. La mayoría de las veces manifestamos nuestra relación con Cristo por la forma en que caminamos con Él en santidad, lo cual diremos de las muchas veces que aunque conocemos su voluntad, hacemos lo contrario de ella y no desviamos de sus pasos, aunque le pertenecemos. La pregunta es tonta. Mis hijos siempre me obedecerían bien. Tal vez sean más obedientes que la mayoría, pero no son perfectos. ¿Qué es mi actitud hacia la desobediencia de mis hijos? ¿Ellos dejaron de pertenecerme? Te digo que estoy cansado de la desobediencia de ellos y no los quiero más. Te envío a buscar otros padres para mi hijo. Por supuesto que no, son mis hijos y no hay nada en el mundo que pueda cambiar esto. No hay nada en el mundo que pueda cambiar esto y esto me encanta y mi amor no depende de lo que ellos hagan. Juan Calvino, en el primer volumen de su libro Instituciones de la Religión Cristiana, hace fuertes críticas a aquellos que dicen que es la única manera de que te des cuenta de que eres cristiano es por tu propia justicia. Hace una crítica severa pero muy propia. Si te atreves, dice el Peter Lombardi, a esperar algo sin mérito, esto no se llamará esperanza, sino presunción. ¿Qué es ese querido lector que no prefiere desechar la imprudencia y la presunción de confiar en la verdad de Dios? Quieres que pongamos nuestra confianza en tu bondad y sin embargo aquellos que piensan que es presunción descansar en ella. Al maestro digno de los estudiantes que se encuentran en esta escuela insana y alucinante, considerando que por los oráculos de Dios los pecadores son llevados a admitir la esperanza de la salvación. Permítanos presumir esa verdad desechando toda la confianza de nuestra obra para confiar en su misericordia en la oportunidad de la esperanza. Traducción libre. Aquellos que afirman que la certeza de la salvación tiene todo que ver con nuestra bondad son un grupo de locos. En el 7º capítulo de Romanos, Pablo hace una deliciosa confesión. Casi nadie que yo conozca haría ese tipo de confesión frente a una congregación de nuestros días. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. ¿Crees que Pablo alguna vez tuvo dudas acerca de pertenecer a Cristo? Presta atención en sus palabras. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Si la seguridad de la salvación viene solo cuando percibimos nuestra bondad y sabemos que procede de Dios, entonces Pablo no estaba seguro de su salvación, pero Pablo estaba absolutamente seguro de su salvación. Estaba tan seguro que un amigo mío comentó en una ocasión: nadie puede estar tan seguro de su salvación. Sin embargo, Pablo tenía esa certeza absoluta porque miraba a Cristo y no a su propia bondad. La ley no refleja el corazón. En tercer lugar, no podemos usar la ley como una medida de espiritualidad. La ley a menudo puede ir realmente de nuestro progreso. Sin embargo, cuando se usa como una medida externa para mostrar a los demás nuestra espiritualidad, se vuelve inadecuada. Jesús habló así de los fariseos y escribas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Alguna vez has conocido a alguien que hace todo bien? Cuando estas personas hablan del pecado, parece que no se consideran humanas. Déjame decirte algo, como pastor por más de 25 años, conozco bien a este tipo de personas, y muchas son como serpientes venenosas. Ni siquiera puedes imaginar cuán enferma está su corazón. Todo lo que hacen es correcto, pero dentro de su amargura, dentro de esas personas hay amargura, crítica y odio. No podemos medir el corazón de alguien por sus actitudes correctas. La ley no es una arma. Cuarto, es inapropiado usar la ley como un arma contra los miembros de la familia de Dios. Pablo escribió: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzga a los demás, pues al juzgar a otros te condena a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Presta atención, si buscas cosas equivocadas en mí, estoy seguro de que las encontrarás. Soy mejor de lo que solía hoy, pero todavía tengo tanto que mejorar que es fácil criticarme. A menos que ya hayas tenido el arma amartillada, ya que te digo algo sinceramente, lo que tenemos aquí es un duelo que ambos tenemos armas cargadas y buenas punterías. Siempre bromeaba con mi congregación diciendo que justo antes de retirarme escribiré un libro y en el domingo anterior lo anunciaré en el púlpito. Con estas palabras: mi nuevo libro ya está listo y cuenta mis experiencias en mi ministerio. El libro habla sobre fulano de tal, cicrano y muchos otros nombres aquí de la congregación. Pero si quieres una pequeña contribución a mi fondo de jubilación, te puedo asegurar que tu nombre no estará allí. Creo que si lo hiciera, esto podría vivir adecuadamente hasta el final de mis días. Pero un otro hermano, un obrero de nuestra iglesia, me hizo detener la broma usando la misma arma contra mí, que declaró: pastor, lo conozco desde hace más de 15 años y creo que también podría escribir un libro. La ley no hace que uno sea superior. En quinto lugar, es inapropiado usar la ley como un pedestal donde nos ponemos como si viniéramos tratando de hacer que otras personas se conviertan en nuestra propia imagen. Esto siempre sucede en nuestra cultura. Establece una rectitud divina y luchamos por encajarnos en ella. Cuando nos sentimos superiores a cualquier otra persona en el mundo, queremos hacer que esa persona
haga la misma cosa. Tratamos de hacer que todos lleguen a ser como nosotros. Era al respecto de esto que Pablo estaba hablando en su carta a los Gálatas. Personas consideradas como muy espirituales habían aparecido en la congregación con su propósito específico: cambiar la libertad de los Gálatas en una nueva conformidad con la ley. Y Pablo escribe: oh Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizados a ustedes, ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me responda a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demandan de la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Sería bueno para las iglesias si Dios señalara con banderas de neón nuestros pecados para que todos pudieran ver. Dirías: estás bromeando, todos lo sabrían. Sería horrible si todos los que me miran pudieran ver mis pecados. Esto nunca sucedería, porque al tratar de ocultar sus propios pecados, nadie miraría la señal luminosa de los demás. Finalmente alcanzaríamos la honestidad, y eso no sería del todo malo, ¿no?